Bien, el primer tema que vamos a ver se llama relación y función. Aunque aquí vienen unas pequeñas definiciones. Dice pues que una relación es todo proceso generado por la correspondencia que existe entre dos conjuntos de objetos o fenómenos. Al primer conjunto se le llama dominio y al segundo contradominio o codominio, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante que está resaltado ahí en negro. Es cuando asociamos un valor de un conjunto con dos o más de otro conjunto. Es decir, una relación tiene que ver no con zonas específicas, sino con distintas áreas. Es decir, en estas partes de relaciones personales que existen, nosotros nos relacionamos con todos y tenemos contacto con todos. No nos limitamos. Bueno, en cuestiones de matemáticas existen dos conjuntos y para que sea una relación, pues solamente basta que haya dos conjuntos y que estos se relacionen. No importa cuántos con cuántos. ¿Sale? Entonces, si hablamos de función, aquí ya no aplica eso. Aquí una función dice que si yo parto de tener dos conjuntos, un elemento del primer conjunto solamente se relaciona con un elemento del segundo conjunto. ¿Estamos? Ojo con eso, son dos cosas muy distintas. Le vamos a llamar relación en matemáticas cuando el elemento de un conjunto se relaciona con dos o más elementos de otro conjunto. Y función cuando el elemento de un conjunto solamente se relaciona con un elemento de otro conjunto. Es todo. Así vamos a verlos como parte de una definición. Y bueno, pues aquí sabemos que toda función es una relación, pero no todas las relaciones son funciones. Bien, ¿cómo lo vamos a representar? Primero vamos a ver el de función. Aquí la intención es de que ustedes conozcan todas las representaciones y la primera representación que vamos a hacer es una de tipo conjunto. Imaginemos pues que tenemos dos conjuntos. Aquí le vamos a llamar a un conjunto A y a un conjunto B. En el conjunto A, si logran ver, tenemos los elementos -1, 0, 2, 3, 4 y 5. Esos son los números que corresponden al conjunto A. ¿Cuáles son los que corresponden al conjunto B? 4, 1, Sí. 25, 16, 0 y 9, ¿verdad? 16, 0, 9. Ajá, sí. Perfecto. Ahí eso es lo primero que nosotros tenemos que identificar. Un conjunto es una colección de números, objetos, cosas, lo que ustedes quieran. En este caso, el conjunto A involucra esos elementos o esos números. El conjunto B, estos elementos. Si yo digo que es función, cada elemento del conjunto A se va a relacionar solamente con un elemento del conjunto B. Por ejemplo, el 1 se está relacionando aquí con el 1. El -1, perdón, con el 1. El 0 con el 0. Y después nos dice que se va a relacionar o se está relacionando con el 9. El 4 con el 16. Y finalmente el 5 se relaciona con el 25. Si ustedes ven, cada elemento se está relacionando con otro elemento. No importa en qué dirección. Solamente lo que se busca es que un elemento se relacione con otro elemento. Por ahí a lo mejor ya ustedes vieron de qué tipo de operación se trata. Miren, -1, 1, 0, 0, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. ¿Qué hubiera pasado si en el conjunto A hubiera estado un 6? ¿Con quién se hubiera relacionado del conjunto B? Si hubiera un 6 en el A, entonces en el B tendría que ir un 36. ¿Cuál es la razón? Porque se multiplica por sí mismo, por el mismo número. Por ejemplo, 2 por 2 te da 4, 3 por 3 te da 9, 4 por 4, 16. Bien, entonces, así como ustedes lo interpretan, eso es a lo que se refiere función, que solamente un elemento de un conjunto, en este caso llamado A, pero puede llamarse de cualquier manera, un elemento de un conjunto se relaciona con un elemento de otro conjunto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros los queremos poner en forma de pares ordenados? Y esto ya ustedes lo han visto. Si ven, en el caso del primer conjunto, que es el A,
se pusieron tal como están en la representación de conjuntos. Y acá en la parte de la columna B o del conjunto B, ya no se pusieron como están ahí en la de conjuntos, sino cada quien con quién va. El -1 con el 1, el 0 con el 0, el 2 con el 4, el 3 con el 9, el 4 con el 16 y el 5 con el 25. Es una manera de ponerlo en representación ordenada. Y si ustedes ven, ningún valor de los de el lado izquierdo, o sea, del conjunto A, del conjunto independiente, ningún valor se repite. Y si ningún valor se repite, esa es otra característica para saber que es una función. Es decir, el conjunto independiente o el conjunto A o el conjunto que esté en la izquierda, si no se repite ningún valor, quiere decir que se trata de una función. Otra manera de verlo es así, tenerlos ordenados. En lugar de tabla, lo ponemos en una parte de paréntesis, ¿no? Es decir, -1 con 1, 0 con 0, 2 con 0, 3 con 9, 4 con 16, 5 con 25. ¿Sí ven? Ningún valor del lado izquierdo, o sea, -1, 0, 2, 3, 4, 5, ningún valor del lado izquierdo se repite. Y si no se repite, se trata de una función. Y una última representación de una función es por medio de la gráfica. Decíamos que una función se caracteriza porque un elemento de un conjunto solamente se relaciona con un elemento de otro conjunto. Solamente con uno. No hay más. Bien, ahí les va. Ahora vámonos con la relación. Bueno, la relación, a diferencia de la función, aquí se puede relacionar con dos o más elementos. Por ejemplo, hablemos de los mismos conjuntos, pero ahora con otros elementos. Tenemos un conjunto A y un conjunto B. En el conjunto A tenemos los elementos -1, 1, 2, 3 y 4, ¿no? En el conjunto B tengo más elementos. Tengo 8, 18, 4, 12, 14 y 16. ¿Cuándo es relación? Bueno, cuando los elementos de un conjunto, en este caso el conjunto A, se relacionan con dos o más elementos del conjunto B. Por ejemplo, yo digo que el -1 se relaciona con el 8. Pero resulta que el 1 se relaciona con el 4. Sin embargo, ese 1 también se relaciona con el 12. ¿Sale? Ahí si se están dando cuenta, ese elemento se relacionó con 2 del otro conjunto, o sea, con 4 y con 12. El 2 se está relacionando con el 14. El 3 con el 4 y el mismo 3 se relaciona con el 16. Finalmente, el 4 se relaciona con el 18. Ojo con esto. A mí no me importa con cuántos es relacionado el del conjunto B. Solamente nos tenemos que fijar en el del conjunto A o en el conjunto independiente, por así decirlo. ¿Cuántos elementos del conjunto A se relacionan con dos o más elementos del conjunto B? Son dos. Dos, ¿no? maestro. Dos, el 1 Dos. y el 4. El 1 y el 4. Y el 4. El 1 y el 3. No, sería el 1 y el 3. el 1 y el 3, Ajá, el 1 y el excelente. 3. Pero, ¿qué pasa si yo veo con pares ordenados, como lo vimos hace rato? Si ustedes checan, esa tabla está muy diferente a la tabla anterior. Porque aquí los valores del lado izquierdo se repiten. Tengo -1, luego tengo 1, 1, 2, 3, 3 y un 4. ¿Sí ven? Entonces, ahí es otra diferencia que yo puedo marcar con respecto de la función. En la función no se repiten los del lado izquierdo. Aquí en la relación sí. Y ese es el detalle que hay que estar checando. Solamente me interesa ver la correspondencia o la relación que existe en la parte de los conjuntos del lado izquierdo, o en el primer conjunto. ¿Sale? Entonces, como pares ordenados, pues quedarían así, usando la misma simbología, las llaves y los paréntesis. Checamos el primer punto o las primeras coordenadas son -1,8, 1,4, 1,12, 2,14, 3,4, 3,16 y 4,18.
Como le decía hace rato a Cristian, en una de las preguntas que estaba haciendo sobre cómo definir la parte de la función, bueno, aquí en la relación, una manera de darnos cuenta cuando es relación, si a mí me ponen así una pareja de puntos como las que hay abajo de la tabla, ustedes se pueden analizar tomando en cuenta el primer valor, o sea, el que está en paréntesis antes de la coma. Si se repite ese valor, estamos hablando de relación. Si no se repite ese valor, estamos hablando de función. ¿Vale? Ahí ya está. Y bueno, en gráfico, ¿cómo queda? Chéquenlo. Así quedan más o menos esos gráficos. ¿Qué característica yo puedo ver? Si a mí me ponen una gráfica, ¿qué característica debo ver si es una función o es una relación? Si nosotros trazamos nuestra línea vertical en el 1, o sea, en el 1 horizontal, toca en 2 puntos. ¿En qué puntos toca? Toca en el 2 y en el 5. ¿En el 2 y en el 5? No, pero los verticales van de 2 en 2, fíjate. Entonces, es que no alcanzo a ver los números. Sí, es Ahí que es está, una imagen. 4 y 12. 4 y 12. Exacto. Muy bien. Si trazamos nosotros una línea vertical, debe tocar en 2 o más puntos. Y en cuanto toque eso, ya se trata de una relación. Ahora bien, ¿cómo se clasifican? Por aquí viene la imagen, casi no se aprecia porque son valores muy pequeños. ¿Cómo se clasifican las funciones? Bueno, las funciones se clasifican en 2 tipos. Hay funciones algebraicas y funciones trascendentes. Las algebraicas son aquellas que llevan un lenguaje algebraico y que se operan entre ellas sin involucrar funciones trigonométricas. Es decir, está la función constante, la función cuadrática, la función lineal, la función cuártica, la función cúbica. Están las racionales, que involucran la división de 2 polinomiales. Están las fraccionarias, que tienen esa característica, y están las irracionales, que tienen esa característica. Las irracionales son aquellas que llevan raíz cuadrada o exponentes fraccionarios, ¿no? Pero por abajo tienen las trascendentes. Las trascendentes, las funciones trascendentes, son aquellas que llevan seno, coseno, tangente, cualquier cosita de ese tipo. Cotangente, arcotangente, secante, cotangente, tangente y demás y cosas de ese tipo. Bien, ahorita conforme les va cargando, pues ya vamos viendo. La intención es analizar el problema. Ese problema... Creo que era de el precio dividido sí. entre el costo o Sí. entre cuántos discos son y otro, algo así, que es una relación entre los 3 números que te están dando. Bueno. Pues precisamente de eso se trata este módulo. Vamos a articular lo que vimos en aquel módulo para esto y darle sentido ahora sí a la respuesta que estaba, bueno, a la pregunta que planteaba Susana, le vamos a dar respuesta por este medio. Porque buscamos nosotros trabajar con las gráficas, que son las funciones, en estas cuestiones de cuál es función algebraica, cuál es una función trascendente. Y de ahí nos vamos a ir metiendo. Entonces, pues miren, este es un ejemplo en cuanto a problema. Y digo, no vamos a profundizar porque en aquel momento que lo resolvimos, pues se buscaba nada más entrar en una regla de 3 y en estas cuestiones de procedimientos de proporcionalidad y directa e inversa. El problema, pues, prácticamente relacionaba 12 discos compactos que costaban 600 pesos, que dice cuánto costarán 18 discos, y bueno, ahí elaborábamos una tabla y una gráfica, ¿no? Que es propiamente lo que estamos viendo en funciones. Entonces decíamos que había discos, había costo, 12 discos costaban 600 pesos, y que de ahí 18 discos cuánto costaban, ¿no? Y trabajábamos una regla de 3, lo resolvíamos y decíamos que los 18 discos tenían un valor de 900 pesos. Eso era el resolverlo, ¿no? Lo bueno aquí y lo importante era que teníamos que elaborar una tabla y hacer una gráfica. Las tablas, como ya vimos, es una relación de conjuntos. Aquí los conjuntos que estamos comparando,
Pues es obviamente el número de discos y el precio o el costo. ¿Sale? Entonces, si nos vamos nosotros a una parte de gráfica, armamos una tabla. Fíjense bien. Decíamos pues que al último los discos tenían un costo de 50 pesos. Porque bueno, nos lo permitía, ¿no? ¿Cómo nos dábamos cuenta? Pues decíamos que los 12 discos valían 600 pesos y que entonces 18 discos costaban 900 pesos. Si lo dividíamos, decíamos que cada disco iba a tener un valor de 50 pesos. Bueno, esa parte que dice fórmula es una, digamos que es una cuestión de estar relacionando dos conjuntos. Les decía un conjunto de discos y el otro conjunto era de costos, como está en la tabla. Yo quiero saber el costo de un disco, pues nada más sustituyo la D de la fórmula por el valor de 1. Entonces va a ser 50 por 1, me da 50. Bien, la fórmula me dice que multiplique 50 por el valor de los discos. Ahora si digo que el valor de los discos o de la D es de 2, entonces voy a multiplicar 50 por 2. 50 por 2. ¿Cuál sigue? 250. Bien. Después, 250. 200. 250. 300. Bien. 350. Ok. Ahí les va. Pues precisamente eso es lo que estábamos viendo hace rato, ¿recuerdan? Teníamos una relación de conjuntos en tabla y teníamos una relación de conjuntos en gráfica. Bueno, si nosotros ponemos este problema en un plano cartesiano o en un gráfico, pues los colocamos así, ¿no? En el eje horizontal o de las llamadas X ponemos el valor de discos, que es el del conjunto de la izquierda, y en el de la vertical o eje Y, pues ponemos el valor del costo. Y vamos poniendo. En un disco es 50, entonces, ¿cómo lo voy a trazar? Donde dice discos en 1, voy a subir o voy a bajar según lo indique. En este caso subo porque el valor del costo es positivo, entonces va a ser 1 con 50. Bueno, en el caso de 0, pues 0, ¿verdad? Y en el caso de 1, con 50. ¿Sí o no? ¿Y lo estamos viendo, sí o no? Sí, maestro. 2 con 100. El 3 se une con 150. El 4 con 200. Es importante que ustedes lo vayan siguiendo, ¿eh? De preferencia, ubiquen cómo se está haciendo porque esto se les va a pedir para graficar. 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Qué ocurre después? Pues unimos todos los puntos y se forma una recta. C igual a 50D. Y eso es una función lineal. Es una recta como tal. Repito, pertenece a las funciones algebraicas. Bien, vámonos a otro ejemplo. Se construirá en 18 días, pero tenían contemplado 24 hombres, entonces quitaron 15 hombres de los 24 que tenían. A ver, te escuché entrecortado, pero más o menos iba ahí por la dinámica. Sí, se tiene que buscar una relación. Decíamos que, bueno, finalmente aquí tenemos, si yo quito personal, es decir, si yo contrato menos trabajadores, pues obviamente van a tardar más. Entonces lo que se usa es algo que se llama proporcionalidad inversa. Contratar a menos personal, obviamente tardan más. Esa es una. Y entonces esto nos lleva a tener esta parte. Vamos a construir una tabla con esa fórmula. Hace rato teníamos la fórmula de C es igual a 50P. O sea, multiplicábamos 50 por el número de discos. Ahora tenemos una fórmula que es días es igual a 432 entre H, entre los hombres que son contratados. ¿Cómo le hago para encontrar los valores que van en la columna de días? Tengo que ir dividiendo. ¿Qué voy a dividir?
432 entre el número de hombres. Por ejemplo, entre 3. ¿Cuánto me da 432 entre 3? ¿Cuánto les dio en su calculadora? 432 entre 3. 144. Excelente, En Susana. un cuarenta. Y así mismo voy a hacer para sacar los demás. Tengo que sustituir ahora 432 entre H, que son los 6 hombres, entre 6 ahora. 72. Después 432 entre 9 y les debe de dar 48. Vayan siguiendo ustedes esa operación en la calculadora. Digo, finalmente lo que van a hacer es ir sustituyendo la H por el número de hombres que hay. Hay que ir llenándole cómo queda en 12, en 15, en 18, 21. A ver, por aquí hay unos valores. Chequen si sí da o no. Sí, maestro, están correctos. Excelente. Muy bien. Si nos vamos a un plano cartesiano, volvemos a hacer lo mismo. En la parte del eje horizontal, pues ponemos en este caso los hombres y en la vertical los días. ¿Vale? Y vamos a ir colocando de acuerdo a los valores que tienen en la tabla. Por ejemplo, en 3 hombres, 144 días, pues bueno, corresponde 3 con 144. Luego pongo el de 6. Bueno, no puse el de 3 con 144 porque es un número muy alto. Pero sí pusimos el de 6 con 72. El de 9 con 48. El de 12 con 36. El de 15 con 28.8. El de 18 con 24. El de 21 con 20.6. Y finalmente el 24 con 18. Si ven, aquí no les aparece una recta. Y ya cuando la grafican aparece ese tipo. Bueno, esta gráfica es una función algebraica, pero es una función racional.